Libertad o tiranía. Continuamos hoy con el comentario de este libro mío sobre la época de Churchill y Hitler. Y hoy quiero dedicarme fundamentalmente a trazar algunos rasgos de lo que era el marco general en el que se encontraban en aquel momento histórico los dos personajes. Es decir, dar unas pinceladas solamente muy someras, pero sobre la situación en que se encontraba tanto Inglaterra como Alemania. Bien, uno de los temas importantes que quiero comentar son dos palabras sobre la República de Weimar. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo un periodo de unas tremendas revueltas. Los soldados se rebelaron contra sus jefes, los regimientos se levantaron, se organizaron en formas de consejos de soldados, siguiendo la táctica y la técnica que hacía 2 años habían seguido los comunistas en Rusia, y a ellos se unieron también los trabajadores que se unieron en los soviets, en los que se llamaban los soviets, y estuvo a punto de haber un régimen similar al que había pasado en Rusia 2 años antes, un régimen de tipo comunista. Ante esa situación, el Partido Socialista Alemán consiguió manejarse y manejar la situación y logró dominar la situación terminando por crear una república democrática, que es lo que quería el Partido Socialista Alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, era un partido demócrata, quería la democracia y logró, como digo, llevar la democracia a la República Alemana y conseguir ese régimen que se llamó la República de Weimar, sencillamente porque Weimar fue la ciudad alemana donde tuvo lugar la asamblea constituyente de esa república. Por primera vez había democracia en Alemania, pero una democracia que estaba enfrentada a mucha gente que no la quería por distintas razones. Había los del viejo régimen, por así decirlo, los terratenientes, los grandes funcionarios de la burocracia anterior, los grandes mandos del ejército, no querían democracia. Querían mandar ellos, sin el Kaiser ahora porque ya había caído, pero seguir mandando ellos. Por lo tanto, estaban en contra del régimen, en contra de la democracia. Y por otra parte estaban también una cantidad de gente que por razones muy diversas, por el desamparo de la guerra, por la mala situación en que se encontraba el país, veían que esa democracia tampoco le resolvía sus problemas y por lo tanto estaban también contra ella. Era eso una de las características más lacerantes de la democracia de la República de Weimar, que estaba enfrentada a una gran parte de la población que en el fondo no quería democracia, quería volver a un régimen autoritario como el que había habido en la época del Kaiser. Además, dada la situación de los distintos estados alemanes, había distintas sensibilidades. Por ejemplo, la sensibilidad en Berlín era muy distinta, por ejemplo, de la de Múnich. En Berlín manejaban y dominaban los socialistas, pero sin embargo en Múnich, después de un régimen transitorio de muy poco tiempo, comunista prácticamente, hubo una revuelta completa y entonces se instauró un régimen totalmente de derechas que estaba en contra de esa situación, con lo cual tampoco era uniforme la situación en Alemania. Y esto es importante porque Hitler va a empezar a funcionar precisamente en Múnich, no en Berlín. Otro de los rasgos importantes que quiero comentar y que, por así decir, llenaron todo ese periodo fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que fue el tratado que se dio para instaurar la situación alemana después de la guerra, según cantidad de analistas y de historiadores, fue un auténtico desastre. No se tuvo en cuenta lo que podía hacer y fue una de las causas de todo lo que pasó después. El Tratado de Versalles le puso a Alemania unas condiciones tremendamente duras. Le quitó todos los territorios de ultramar que tenía. Hizo reducir su ejército hasta dejarlo en 100.000 hombres nada más. Le impuso unas condiciones de pagos de guerra que eran imposibles de pagar, con lo cual lo que produjo fue la miseria para Alemania y una situación que no hizo más que con el tiempo empeorar todavía más las cosas. Contra ese tratado, con el Tratado de Versalles, se levantaron ya desde el principio algunas voces muy importantes. Una de ellas era la del economista Keynes, que dijo que era absurdo porque no se podía condenar a todo un país y sobre todo a los hijos de los que habían cometido aquellas atrocidades, que no se podía intentar hacer pagar a los hijos los pecados de los padres. Bien, el caso es que el Tratado de Versalles además produjo una profunda humillación nacional que estaría latente en los próximos años siguientes y que sería también otra de las causas del levantamiento contra la República de Weimar. El tercer aspecto que quería comentar también es lo que se dio en llamar la puñalada por la espalda. La puñalada por la espalda fue un grito de guerra que se empleó por todos aquellos que querían terminar con la República de Weimar. Y la puñalada por la espalda es una expresión que viene de lo siguiente. Hay que tener en cuenta que Alemania, a los 4 años de guerra, las máximas autoridades, sobre todo el mariscal Ludendorff, que era el que estaba dirigiendo prácticamente las operaciones de guerra,
vio que Alemania había perdido la guerra, pero la había perdido desde el punto de vista económico y social. El país estaba colapsado, pero no desde el punto de vista militar. El ejército alemán estaba prácticamente intacto. Y es más, incluso en 1918, cuando al final de la guerra tenía conquistados territorios del enemigo, bastantes territorios del enemigo, y tenía prácticamente toda la potencia militar. Cuando Ludendorff, al gobierno provisional que había entonces, le sugirió que pidiese el armisticio por esa situación de colapso económico y social, y lo pidió el gobierno, el presidente norteamericano Wilson impuso la condición de que Alemania se retirase de todos los territorios ocupados. Y esto a Ludendorff le pareció excesivo. Excesivo porque Alemania no había perdido la guerra militarmente, no había sido derrotada militarmente. Entonces Ludendorff se opuso a lo que él mismo había sugerido, le recomendó al gobierno que no siguiera con el armisticio y que continuase la guerra. El gobierno ya no estaba por esa labor, siguió con el armisticio, hizo caso a todo lo que dijo el presidente Wilson y entonces Ludendorff se exilió a Suecia y se exilió con esa expresión de que aquello era una puñalada por la espalda que se había dado al pueblo alemán solamente para luego poner un régimen socialista. Esa expresión de la puñalada por la espalda, como digo, fue el grito de guerra que se empleó luego por muchos de los que querían terminar con el régimen de Weimar. Y un cuarto aspecto que quisiera comentar, no ya de Alemania, sino en general de toda Europa y fundamentalmente de Inglaterra y que afectó de una manera particular a Churchill, es el siguiente. Era la guerra con Rusia. La Revolución Rusa tuvo lugar en 1917, es decir, antes de terminar la Primera Guerra Mundial. Y la Revolución Rusa, que fue la revolución contra el zar, contra las fuerzas imperiales del zar, contó al principio con el apoyo alemán, porque los alemanes y los comunistas querían ir contra el zar, entre otras cosas, para quitarse un enemigo del medio. Entonces consiguieron esa revolución con el apoyo de Alemania y entonces se acabó la guerra para Rusia y se instauró el régimen que todos conocemos, que vino de la Revolución de 1917. Bien, terminada la guerra, estalló la guerra civil en Rusia, porque las fuerzas imperiales del zar no se resistían a estar bajo el poder comunista y entonces se estableció una guerra civil entre las fuerzas comunistas, el Ejército Rojo que se había creado en aquella época y por otra parte el antiguo ejército zarista, el ejército imperial zarista que seguía luchando contra ellas. Y se daba la circunstancia de que los ejércitos aliados, alemanes, franceses y norteamericanos, estaban con las tropas imperiales porque habían luchado con ellas contra los alemanes. Y como digo, se daba la curiosa situación de que tenían que apoyar, o estaban apoyando de hecho al antiguo régimen imperial, a los antiguos soldados imperiales para ir contra los comunistas. Bien, en aquella época Churchill era ministro de la guerra de Inglaterra, como comentamos ayer, y Churchill era abiertamente partidario de continuar la guerra contra los comunistas y apoyar totalmente a las antiguas tropas zaristas para terminar con el comunismo. Esto creó en Inglaterra una situación de mucha zozobra, porque el país no quería guerra, estaba harto de guerras, quería la paz. Sin embargo, Churchill, como ministro de la guerra, estaba empeñado en llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias y terminar con el comunismo, porque pensaba que el comunismo era un peligro no solo para Rusia, que ya lo era, sino también para toda Europa, porque en aquel momento la política comunista quería extenderse a una revolución europea e incluso mundial. Bien, en estas situaciones el presidente Wilson era también contrario a continuar la guerra porque decía que no tenía sentido haber comenzado una guerra para quitar al Kaiser y terminar apoyando a las viejas tropas del zar. Por lo tanto, no hubo guerra, se paró y Churchill se encontró totalmente desarbolado ante su propio gobierno, con unas consecuencias políticas que ya comentaremos, pero dando a entender claramente de que la situación era totalmente distinta. Bien, con estos 4 trazos habría muchos más, porque era una situación enormemente compleja la que hubo en Alemania y en Europa al final de la Primera Guerra Mundial, pero con estos trazos quería un poco enmarcar el escenario en el que van a empezar a moverse nuestros dos personajes, Churchill por una parte y Hitler por otro, a partir del próximo día. Hoy terminamos y continuaremos el próximo día ya insertos en este escenario con la vida y la actuación de estos dos personajes. Muchas gracias y buenas tardes.